Muy buenas amigos, este es el tren que une el pueblo de mi mujer con la ciudad y el parque geológico de Changyachie, conocido por haber inspirado los paisajes del planeta ficticio de la película Avatar. El parque es una de las atracciones turísticas de más alto nivel del país, aunque su acceso es algo más complicado que el de otros parajes nacionales emblemáticos y de momento solo llegan a ella los viejos trenes verdes o Lupi, tirados por locomotoras diésel. La ciudad de Changyachie, antes conocida como Taeyong, no tiene demasiado atractivo, pero cuenta con restaurantes mejores y más asequibles que los del parque, en los que se puede disfrutar de la célebre gastronomía de Hunan, que es bastante picante. Este paraíso, esculpido por la erosión durante millones de años, ofrece diversos recorridos con vistas espectaculares, aunque mis tomas no les hagan demasiada justicia. Como en la mayoría de parques naturales de China, hay que pagar entrada y aunque estas son válidas para 4 días, la mayoría de la gente opta por realizar una visita relámpago en un autobús que sube directamente hasta arriba y apreciar las vistas en medio de una multitud de turistas. Yo respeto a los que eligen esta modalidad o no se pueden permitir más tiempo, porque en principio su dinero se utiliza para conservar este lugar, pero nosotros optamos por subir sobre todo a pie y disfrutar del paisaje con calma. En mi opinión, lo más bonito del parque no son las vistas desde lo alto de la montaña, sino las que asoman desde el paseo que recorre la ribera del riachuelo de Oro. Este riachuelo tiene unas aguas cristalinas que dan unas ganas terribles de bañarse bajo el calor del verano, aunque a los únicos que se les permite este lujo es a los muchos monos que habitan la zona, verdaderos amos de este lugar. Por cierto, hay que tener un poco de cuidado con ellos, porque aunque no atacan, se te echan encima en cuanto ven que llevas comida y también nos han contado de casos en los que han robado cámaras muy caras y las han dejado colgando por ahí los muy... Hacia la mitad de este recorrido hay unas escaleras que suben hasta una de las cimas más populares del parque, y aunque no es un ascenso demasiado concurrido, nosotros optamos por completar todo el paseo, tomar un autobús para ir hacia el este del parque y montar en este mini tren para llegar hasta una ruta que la mayoría de visitantes utiliza como vía de descenso. Yo creo que este camino es mucho más bonito, pero con sus más de 4000 escalones es una auténtica paliza, sobre todo si lo realizas con carga y hace un calor de espanto, como era nuestro caso. De hecho, los chinos que andaban por allí pensaban que nos habíamos vuelto locos, porque el propio descenso también es muy duro y recuerdo que después de hacerlo en mi última visita tuve agujetas durante casi una semana. Menos mal que la subida está llena de miradores en los que hacer una paradita, comprar agua y de paso descansar un poquito. Pero en algunos puntos estuve tan cansado y deshidratado por la constante sudada que aprovechaba cualquier situación para tomar una pausa, aunque fuese para grabar bichos que en una situación normal me harían salir corriendo. Además, aunque insisto en que esta vía es muy bonita, lo malo es que al final guarda un par de tramos interminables de escaleras, que te dejan para el arrastre, pero la llegada a lo alto de la meseta recompensa con algunos de los miradores más espectaculares. Aquí a veces también se aglomeran los turistas, pero nosotros llegamos bastante tarde y para cuando nos asomamos al tercer mirador casi éramos los únicos que andábamos por allí. Hubo un tiempo en que esta zona de Hunan fue conocida como la guarida de famosas bandas de forajidos de la etnia Tujia, hasta que algunas de sus figuras se unieron a la lucha del también hunanés Mao Zedong, como He Long, que llegó a tener cargos de muy alto nivel en el gobierno de la Nueva China, aunque más tarde murió víctima de la Revolución Cultural. Hasta hace muy poco era posible pasar la noche en lo alto del parque, pero ahora el gobierno ha prohibido ofrecer ese servicio y es más difícil quedarse en algunos de los hoteles y casas rurales que siguen operando de forma más o menos clandestina. Nosotros teníamos el contacto de una familia de la etnia Tujia con la que nos alojamos la última vez y disfrutamos de una estancia tan simple como auténtica en una pequeña aldea en la que costaba mucho imaginar cómo sus habitantes pueden mantenerse sin los ingresos proporcionados por el turismo.
Aunque eso sí, aquí los alimentos son de primera calidad. En fin, esperemos que las autoridades locales sean razonables con los habitantes de estos lugares y encuentren una vía para permitirles ganarse la vida ofreciendo una experiencia turística respetuosa con el medio ambiente. Eso es todo por mi parte. Espero que el vídeo os haya gustado y, como de costumbre, si queréis más, os invito a que me apoyéis con un me gusta y suscribiéndoos al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.